Bueno, señores, son las 4:18 de la tarde de hoy, sábado 24 de septiembre. Es la segunda parte de esta jornada con este grupo de personas maravilloso, único. ¿Sí? Entonces, en el bloque pasado estuvimos hablando acerca del principio general de la buena fe. ¿Vale? Y con ese principio damos por cerrado el tema de lo que, o sea, la primera parte de la unidad, de la primera unidad. Y pues, para no dejarlos tan atiborrados con el tema, entonces vamos a hacer una evaluación. No hoy, porque hoy es quiz de las lecturas de la profesora Neme, pero sí vamos a hacer una evaluación. Vamos a evaluarlos a ustedes la próxima semana, el viernes. Voy a dejar un cuestionario desde las 0 horas hasta las 23 horas. ¿Mm? Desde las 0 horas hasta las 23 horas. eh, para que ustedes lo respondan en el tiempo en que ustedes mejores se sientan, ¿sí? Si por trabajo ustedes quieren responderlo a las 0 horas, fioraditos, listos, dispuestos a presentar y salir de esa vaina de una vez, háganlo. ¿Listo? Pero si ustedes dicen, no, por estrategia vamos a ver cómo le van a las demás personas y ven que los demás como que se arriesgan y como que, ajá, pues, con tal de que no dejen hasta las 23:59 todo bien. ¿Listo, señores? Profe, pero déjele tiempito para mirar los apuntes, porque nosotros también tomamos apunte, ¿no? Sí, pero ustedes también se suponen que deben llegar al examen estudiados, ¿vale? Son solamente 2 horas las que ustedes van a tener. ¿Listo? Ustedes ya saben cómo es el tema de la metodología, cómo es el tema de las preguntas. Las preguntas cascareras no van a salir de esta evaluación, es decir, van a estar ahí presentes. O sea que hoy sí hay cascareras. Sí, también. Deberíamos en estas 2 horas repasar el quiz de ahorita. ¡No! Debemos es iniciar tema nuevo, porque para eso ustedes ya hicieron la lectura. Y este quiz es de las lecturas que la profesora Neme tiene y que pues yo a ustedes se las dejé, no con una semana de anterioridad, sino que yo se los dejé antes de que yo viajara a Bogotá. ¿Cierto, chicos? O sea, creo que fue el fin de semana, o sea, hace 15 días, un poquitico más, no recuerdo, pero fue con suficiente antelación. Entonces, ¿sí o no, César? Que usted está ahí todo asustado por las lecturas. No, 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 claro que no, profe. Ah, ok. Bueno, señores, solamente yo les voy a preguntar autonomía privada, orden público, buenas costumbres y principio de buena fe. ¿Listo? Estudien bien, estudien bien. Ustedes han estado ahí juiciosos, entonces estudien de manera aplicada para ese examen, ¿sí? Y listo. ¿Vale, chicuelos? Contreras encendió la cámara. Ya. Bueno, señores, el quiz va a estar disponible a partir de las 6 de la tarde para que ustedes en el espacio de una hora puedan realizarlo. Son solamente Profe, 5 preguntas. ¿Cómo? profe, ¿usted puede recordar autonomía, buenas costumbres? Mire, autonomía, buenas costumbres, orden público y principio de buena fe. Profe, ¿cuántas preguntas en el examen? ¿Cómo, Nicole? El de ahorita, el quiz de ahorita, ¿son dos preguntas apenas? 5. Ah, No, ¿cuáles quedó eso? 2 es muerte, esa es muerte fija. 5, 4 cascareras y una no cascarera. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero hay que leer muy bien. ¿Listo? Hay que aprender a interpretar muy bien. ¿Listo, señores?
Sesión de hoy. Hoy vamos a arrancar con algo que hemos denominado la estructura del contrato. ¿Listo? Estructura del contrato. Struttura del contratto. Per questa opportunità vamos a hablar del primero de los requisitos que son los sujetos, ¿vale? Pero entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, o sea, cuando hablamos del contrato, generalmente nosotros pensamos que es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre dos personas. Luego eso significa que hay un componente voluntarista muy fuerte. O sea, que importa solamente la voluntad del individuo. Y yo no digo que no, la voluntad es importante. Pero el centro de toda la concepción del contrato, lo que hace que el contrato sea el contrato, sí, es que ustedes asuman unas obligaciones de manera voluntaria. Sí, eso es algo innegable. Pero lo que hace que el contrato sea el contrato es que las obligaciones sean interdependientes y recíprocas. ¿Qué es lo que yo en su momento yo les decía que era la ultracitroque obligatio? No es en serio. Es la ultracitroque obligatio que los griegos llamaban como sinalagma, que esa es la definición del jurista romano Laveón, el momento de llegar y definir el contrato. Contrato no es más que la ultracitroque obligatio. ¿Qué es saber el ultracitroque obligatio? La reciprocidad. Que lo que Harson asuma como obligación, él lo asume porque yo asume una obligación que se mira como equivalente y recíproca para lo que él va a hacer. No es ni más ni menos. Es decir, en un caso en concreto, si él me va a entregar la casa, él me entrega la casa porque él va a recibir una suma determinada de dinero que yo le voy a entregar. ¿Es o no es cierto, Harson? Palabras más, palabras menos, es esa la reciprocidad. ¿Listo? Pero entonces, para comprender toda la estructura del contrato, pues hay que mirarlo pues, por cada una de sus partes. ¿Sí? Cada una de sus partes. Empezando por, pues, o sea, si quisiéramos hacer un estudio más profundo del contrato, yo creo que esas horas no nos aguantaría y el semestre tampoco nos alcanzaría. Para que pudiésemos nosotros entender la riqueza, ¿sí? La riqueza que hay detrás de la definición de contrato, que hay detrás del concepto de contrato y cómo se materializa en nuestra realidad. La estructura de contrato resulta siendo la misma independientemente de si se trata de un contrato negociado o si se trata de un contrato predispuesto. Es decir, si yo negocio con César unas determinadas condiciones o si yo voy y compro un determinado producto en el éxito. No varía en nada. La estructura sigue siendo la misma. Que César vaya y compre una casa a Zabala, a que Amorocho quiera comprar su café reluctante en Juan Valdés, por ejemplo, ¿sí? La estructura sigue siendo la misma. Hay unos sujetos, hay un contenido y hay un objeto. ¿Listo? Voy a permitirme compartirles a ustedes la pantalla. Permíteme compartirles la pantalla. Y entonces vamos a mirar entonces la estructura del contrato.
¿Listo? Nosotros tenemos de una parte sujeto A, vamos a mirar a ver, un sujeto B, vamos aquí a tener que llenar aquí A, y acá B. Estos personajes tienen unas determinadas condiciones. Contenido. Un momento. Tenemos dos sujetos, o pueden ser más sujetos. O hablemos más bien de centros de intereses que aglomeran a varias personas. ¿Listo? Como usted lo quiera llamar. Aunque pues técnicamente deberíamos es hablar de centros jurídicos de interés. O perdón, centros de intereses jurídicos. ¿Listo? Y resulta que esos centros de intereses jurídicos asumen unas obligaciones. Asumen unas obligaciones cuyo desarrollo se debe dar de acuerdo a un determinado contenido negocial. A es una de las partes de ese contrato. Y A está concebido, digamos, de determinada manera, digamos que sea un comprador y que A su cargo tiene unas determinadas obligaciones que pues son el objeto de ese contrato. ¿Para qué son las obligaciones? Que A tenga que como comprador tenga que pagar un precio. ¿Sí? Y pues en recientes oportunidades garantizar que el precio que el dinero entregado como precio no sea un precio o no sea un dinero que provenga de recursos malos habidos, que es a lo que se hace, digamos, referencia al tema del SARLAF, el sistema de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, ¿sí? Porque ahí donde uno llegue y, por ejemplo, de verdad uno compre una casa o uno vende una casa y uno reciba esa plata y resulta que esa plata, con todo respeto, es una plata cagada. Sí, o sea, realmente una vaina que no tiene ninguna... O sea, uno termina jodido en la cárcel, ¿sí? Le quitan a uno la casa, no hay posibilidad de llegar y ver la restitución. Sino que además, pues, no como recibió ese dinero, uno también ahí está untado. ¿Listo? Y pues digamos que por el otro lado, tenemos un vendedor y el vendedor es el que se obliga a entregar la cosa, que ese vendedor se obliga a entregar la cosa libre de vicios y en estado funcional, etc. Hablamos entonces de un contrato donde A y B son sujetos de derecho. Eso es la primera parte. ¿Listo? Donde A y B expresan algo que ahí en ese momento no está mostrado, pero que ya se les va a mostrar y de otra manera. A y B resultan siendo unidos o se unen libre y voluntariamente porque han expresado su consentimiento, señores. Expresan su consentimiento. Y el consentimiento no es ni más ni menos que la confluencia de voluntades
dirigidas a producir efectos jurídicos. Pero, ¿por qué confluyen esas voluntades? Bueno, porque tienen uno, o sea, cada uno tiene una necesidad jurídicamente relevante que se satisfecha. Bueno, ¿y cómo confluyen esos intereses de esas voluntades? Bueno, ellos confluyen pactando que se obligan a unas determinadas condiciones, a unas determinadas obligaciones, unos determinados comportamientos, y para desarrollar esos comportamientos estipulan también un contenido negociado. Entonces son cuatro los elementos estructurales del contrato. Hablamos de los sujetos, hablamos de un objeto, hablamos de un contenido y hablamos del consentimiento. ¿Me copian hasta el momento? O sea, ¿me hago entender? Contreras. Elkin, su cámara, ¿por qué está así? Es que este equipo creo que tiene dañada la cámara, no me funciona bien. Ok, listo, vale. Profe, ¿cuáles son los, me puede repetir los cuatro? Sujeto, Sujeto, objeto, contenido y consentimiento. gracias. De nada, señora Sonia. Dicho esto, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a estudiar de una manera no muy profunda cada una de estas figuras, porque si lo hacemos de manera profunda, pues nos vamos a enredar, ¿sí? Y cuando entendemos nosotros esos aspectos, creo que nos va a quedar mucho más fácil entender la unidad 2, que esto es lo concerniente a la eficacia inicial del contrato, ¿sí? Cuando el contrato se entiende válidamente celebrado, ¿no? O cuando existe el contrato. ¿Listo? Y comenzamos por el tema de los sujetos. Y voy aquí a borrar. ¿Listo? Cuando hablamos de contratos, siempre vamos pues necesariamente tiene que ver, no sé, una especie, una condición y es la condición de sujeto. Siempre hay alguien que se va a obligar. ¿Mm? Sin embargo, a mí me gustaría saber, en palabras de cada uno de ustedes, qué entienden por sujeto. ¿Sí? ¿Qué entienden por sujeto? Para que de esa manera pues nosotros vayamos construyendo las diferentes categorías y pues vayamos mirando las implicaciones del sujeto al momento de contratar. ¿Listo? Entonces, si yo les digo a ustedes qué entienden por sujeto, ¿ustedes qué me podrían responder? ¿Algún voluntario o al estilo deudocracia? Las partes intervinientes. ¿Cómo, Karen? Las partes intervinientes en el contrato serían los sujetos. ¿Qué le dijeron? Bueno, tú dices sujetos, las partes intervinientes de los contratos. No, pero yo desde allá a metros no lo escucho. ¿Cómo, María? No, qué pena, fue que se me activó el micrófono y le estaba contestando aquí a alguien en mi casa, mi hija. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces Karen dice que es la parte interviniente en el contrato. ¿Listo? ¿Alguien más? Creo que podría ser de pronto aquella persona jurídica o no jurídica, y capacidad de pronto
realizar un contrato, ¿no? Listo. ¿Quién más? Profe, Dime. bueno, yo diría que son las personas interesadas en celebrar ese tipo de contrato que van a hacer. Listo, las personas interesadas en el contrato. ¿Quién más? Profe, pues esto uno lo toma como si fuera también en la parte, en el español, ¿no? Es como o sea, uno lo asemeja al español, que dice que sujeto y predicado, ¿no? El sujeto, pues es la persona o el pronombre. O sea, en este caso serían la persona o las personas que van a hacer esto, ¿sí? Y se tomaría, o sea, yo lo asemejo o tomo la similitud del español, ¿no? Del castellano. Bueno. Chicos, ¿la condición de sujetos es igual a la condición de parte? ¿Qué es parte para ustedes? ¿Quiénes son parte? Los que se obligan para poder realizar este contrato, para llevar a cabo este hecho. ¿Quién lo dijo? Yo, ¿Ambos hecho? Listo. Vale. ¿Quién más? Todas las personas que intervienen dentro del contrato. ¿Y todo el que interviene en el contrato es parte? Yo creo que sí, como porque hacen. Bueno. Señores, antes que parte tenemos que mirar la condición de sujetos. Y muchos de ustedes, noten ustedes, con todo respeto, que hay una confusión cuando ustedes refieren los sujetos con las partes. Sujetos no es lo mismo que parte. ¿Listo? Entonces aquí respondemos. ¿Sí? La condición de sujeto no es igual a ser parte en el contrato. ¿Listo? ¿Por qué les digo esto? Porque la condición de sujeto es inherente, o sea, es anterior a cualquier escenario contractual. Cuando decimos sujetos, ¿sí? Nosotros estamos hablando de una categoría donde el individuo tiene una personalidad jurídica reconocida. ¿Sí? Entonces digamos que el sujeto es aquel individuo que para la ley tiene unas características puntuales por cuanto a esa persona se le ha reconocido una personalidad jurídica. No personería jurídica, ojo. ¿Listo? Sino personalidad jurídica. Y cuando hablamos de la personalidad jurídica, hace referencia a un derecho fundamental. El derecho fundamental a la personalidad jurídica, que consiste ni más ni menos en que el Estado debe reconocer de que yo, Lucas Grande Jiménez, existo. O de que María Patricia existe. O de que Amorocho Sas existe. ¿Sí? Y justamente en virtud de esa personalidad jurídica nosotros podemos asumir deberes, asumir obligaciones y asumir derechos. Cosa que pues me parece que creo que ustedes tuvieron que haber visto con el profe Iván Reinel, porque eso es una definición muy propia o que creo que se debe dar en esa materia, con el profesor Iván Reinel, sobre la condición de sujeto. ¿Listo? El asunto es que todos los sujetos, o sea, hay sujetos y sujetas y sujetes, porque hay que ser incluyentes con estos gobiernos. Dios mío, en fin, yo creo que finalmente nunca voy a terminar en una alta corte por estar ahí de pitoso. Entonces, como que
por estar ahí como que yendo contra el sistema, pero es mejor ir contra el sistema que ser un lavaperros del sistema, con todo respeto. Todos nosotros, o sea, tenemos derechos, tenemos obligaciones, ¿sí? Pero muchas veces para poder desarrollar nuestros proyectos de vida nosotros tenemos que contratar. Y al momento de contratar, nosotros asumimos una condición de parte, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es parte? Unos de ustedes decían, no, parte es quien interviene en el contrato. Y la pregunta es, ¿seguro que es el que interviene? Porque, por ejemplo, yo puedo ser abogado de María Patricia y yo puedo estar representando a Patricia en ese contrato. Y soy yo el que está firmando el contrato por Patricia. Y puede ser que hasta incluso yo haya negociado por Patricia en virtud de ese contrato de mandato, en virtud de ese poder. La pregunta mía es, ¿eso a mí me convierte en parte? Eso a mí me convierte... Señor. ¿Aló? No, señor. No. Entonces decimos, ojo, parte no es tanto quien intervenga en el contrato, porque es que en la relación contractual pueden intervenir varias figuras, ¿sí? Más bien hablemos de parte como aquel sujeto que en la órbita contractual tiene un interés particular, interés jurídicamente relevante, y en virtud de sus necesidades patrimoniales decide libre y espontáneamente disponer, ojo, de su interés. Profe, ahí es en virtud de sus necesidades. Sí, de sus necesidades. Gracias. La parte es quien dispone. O sea, ¿quién es el dueño del interés? Volvemos y les pregunto a ustedes, a ver, yo soy agenciando el interés de Patricia, voy y firmo el contrato de Patricia, el contrato por Patricia, incluso yo negocio por Patricia. ¿Quién es parte en ese contrato? ¿Lucas o Patricia? Patricia. Muy bien. ¿Por Porque qué? el patrimonio es de ella. Exactamente. Y ella es la que toma cómo lo va a utilizar y ella lo está utilizando a través suyo. Perfecto. ¿Y eso qué significa? Que Patricia, para poder disponer de su interés, significa que ella es titular de un interés. Y decir que se es titular, es igual a decir se es dueño de ese interés patrimonial. Yo soy dueño de ese interés patrimonial. Profe, otra cosa es que se le otorgue poder a la persona para que pueda realizar el negocio por mí, ¿cierto? Exactamente. Y en ese caso, esa persona es un interviniente. Pero eso no significa que esa persona que intervenga tenga la consideración de parte en sí misma. ¿Listo? Ahora, ya hemos dicho esto, quiénes son sujetos, quiénes son parte.
Ahora la pregunta mía es la siguiente. Ay, perdón. ¿Quiénes son los terceros? Porque es que, ¿por qué yo les hago esta pregunta? Porque por regla general hay un principio, no digo que sea un principio general del derecho, pero sí hay un principio que hace referencia a la, que es la denominada, espérense, lo voy a colocar aquí abajo, la denominada relatividad de los contratos. ¿Y qué significa la relatividad de los contratos? La relatividad de los contratos hace referencia a que el negocio jurídico únicamente debe afectar a quienes son parte, sin llegar a menoscabar o a beneficiar a terceros. ¿Sí? Que es un principio que pues en la actualidad tiene muchísimas, pero muchísimas reconsideraciones. Porque hoy por hoy nosotros sí podemos entender de que un contrato puede alcanzar incluso a terceros. Pero la pregunta es, ¿quiénes son esos terceros? ¿Sí? Dice ese... Los terceros no son, hasta donde tengo entendido, los terceros no son los que ayudan a, digamos, un ejemplo, sería, digamos, la venta de un inmueble, ¿sí? No sería esos los que intervienen de forma neutra, como digamos el notario y esos funcionarios. No. Ya, vayámonos mucho más allá. O sea, miremos el tema de la estructura del contrato. ¿Sí? ¿Quiénes participan en el contrato? Entonces tenemos A y B, que son las partes, que son los dueños de ese interés. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos terceros? Profe, ¿no son los intervinientes? No. No porque ellos, los intervinientes agencian simplemente los intereses de las partes. Más bien, hablemos de que los terceros son básicamente toda aquella persona que no tiene un interés patrimonial dispuesto en ese contrato. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Pero ahí que se dice que tiene una sociedad con alguno de los sujetos. No. Independientemente de no. Yo aquí estoy diciendo es, el tercero es una persona que no tiene ningún interés jurídicamente relevante que se disponga por ese contrato. Profe, Si yo estoy comprando a María Patricia, a usted, ¿cuál es el interés suyo, Sergio? En principio ninguno, porque es una operación que se da entre María Patricia y yo. Ninguno. O usted tiene allí inmiscuido su interés jurídicamente relevante. No, señor. Ah, bueno. El tercero es eso. O sea, es todo sujeto. O sea, es decir, es un individuo que tiene una personalidad jurídica. ¿Sí? Pero es que en el marco del contrato, ese tercero, ¿sí? No es que tenga su interés jurídico, o sea, ese tercero no dispone de su interés en virtud de esa ley, de ese contrato. No dispone como tal. No dice qué hacer. No toca su patrimonio. Sencilla y llanamente lo que hace es, él está como como viendo a los toros desde la barrera. ¿Y por qué lo relacionamos en el contrato, señor? Si no tiene nada, no tiene ningún vínculo, ni se afecta en nada. Por la sencilla razón de que hay veces de que a los terceros sí se les afecta. Ellos no intervienen en el negocio jurídico. Ellos no disponen del negocio jurídico. Pero lo que se puede estar disponiendo en el contrato puede llegar y afectarlos. ¿Listo? María Patricia, vamos por partes, tranquilo, no se preocupe. Profe, un ejemplo de ese, ¿cuál sería? Espere. Primero de eso, María Patricia. O sea, a eso iba, profe. Yo le iba a preguntar eso, que de pronto en el caso de una persona que, digamos, A tiene casa y se la vende a B, pero resulta que esa casa está arrendada.
entonces el tercero no tiene el patrimonio, pero de una u otra forma se está afectando. A eso iba yo a preguntarle eso, ¿no? No, sí, y ese es un ejemplo. De hecho, que cuando hay la venta, o sea, cuando hay la venta de un bien y resulta que esa venta, el bien está arrendado, pues una de las condiciones más usuales es entrégueme el inmueble libre de cualquier arrendamiento. Si es decir, el inquilino, sáquelo. Y si es del caso, pues yo tengo que pagarle, punto, nada más. ¿Vale? Ahora, cuando miramos el tercero, entonces, si tenemos que sacar una definición, el tercero es, ay, pues madre. El tercero es ¿listo? Digamos que es todo sujeto que no tiene su interés dispuesto en la relación contractual. Pero resulta que hay terceros de terceros. O sea, dentro de la misma condición del tercero hay terceros. O sea, hay una clasificación o hay unas categorías. ¿Sí? Hay personas que ese contrato ni siquiera les afecta. Y hay otras personas que siendo terceros puede que les afecte. Entonces digamos que la doctrina reconoce el tercero absoluto, ¿sí? Y entonces en ese caso tenemos que pensar, por ejemplo, en el señor de la chacita de dulces que allá que se hace en las afueras de la universidad. ¿Él qué tiene que ver ahí? Nada. ¿O sí? O sea, si yo celebro un contrato con Amorocho, ¿a ese señor qué le afecta? En nada. Nada. Ahora, hay otra categoría y es aquí donde entra el tema del análisis. Y están los terceros relativos. Y son aquellas personas que, pues, listo, su interés jurídicamente relevante no es dispuesto en el contrato. Pero lo que la compañera María Patricia y yo dispongamos en ese contrato puede de una u otra manera afectarlos a ellos. O sea, puede tener un grado de afectación por lo que en el contrato se diga. Supongamos, Deifan es acreedora mía, ¿cierto, Deifan? Bien. Yo le debo a Deifan 50 millones de pesos y yo tengo un carro. Si Deifan quiere llegar y cobrar la plata y yo soy mala paga, ¿qué puede hacer Deifan? Cobrarme la plata. ¿Y qué me puede embargar? El carro. Bien. Pero si resulta, pasa, acontece que yo llego y le vendo el carro a María Patricia y resulta que ese carro es el único bien que yo tengo, ¿estoy afectando el interés jurídicamente relevante de Deifan? ¿Sí o no? Yo creería que no, profe, porque pues si usted quiere pagar, no vende el carro, o vende el carro para pagarle, o no espera que inicie un proceso jurídico, ¿no? Bueno, y si yo le vendo a María Patricia sabiendo de que yo tengo esa deuda y que yo hago esa vaina para insolventarme, ¿cambiaría su respuesta? Pues yo creería que sí, porque igualmente, pues igualmente nadie está obligado a pagar en esta vida, ¿no? No. Ojo pero con sí. eso, ojo con eso porque eso es una apología al incumplimiento y en esta clase sí no, eso sí yo no lo permito. Sí cambia porque usted puede vender los bienes hasta cierto
hasta cierto tope donde no se afecte su forma de vivir, es que es cierto, su manera de vivir, algo así es que es. Claro. Mire, que es que en ese caso, yo tengo, o sea, todo el mundo, nosotros hemos estado hablando de la palabra patrimonio, ¿cierto? A lo largo y ancho de esta clase hemos hablado de la palabra patrimonio. ¿Y el patrimonio qué es? Es un atributo de la personalidad que ustedes se lo pueden imaginar como una bolsita, una alforja. La alforja esas de otra época donde llegaban y metían cosas. Imagínense la bolsita esa de la edad, que llevaban en la Edad Media y que suelen ser retratadas en los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sí? Donde ahí meten plata, 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 plata. Efectos patrimoniales. Más o menos así es el patrimonio para que ustedes lo puedan entender de una manera gráfica. Con la diferencia de que no solamente entran los activos, es decir, casas, carros, dinero. No solamente es lo corriente y lo no corriente. También entran que las deudas y el... Exactamente. Ahí también entran deudas. Entran las deudas. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a adelgazar mi alforja llamada patrimonio, ¿qué consecuencia va a representarle a Deifan? Pues muy sencillo. Hay un artículo del Código Civil, el 2488, que dice que el patrimonio es, por regla general, la prenda general de todo acreedor. ¿Sí? La prenda general del acreedor. Vamos a leer ese artículo para que ustedes puedan entender la importancia de todo eso que yo estoy diciendo. Y de lo que yo estoy diciendo el caso, para que después el compañero César no siga haciendo esas apologías al incumplimiento. Pero entonces, si digamos que yo tengo de pronto mi casa y mi carro, tengo una deuda de pronto con el banco, me prestó 100 millones para comprarlo, pero no lo hipotequé, ¿no? De pronto un crédito de libre inversión. Yo tengo el apartamento. Si yo decido vender el apartamento y el vehículo y no decido pagar la deuda, ¿qué puede pasar? Pues yo igual lo embargo, o sencillamente yo puedo ejercer, entonces yo como tercero puedo sencillamente ejercer cualquier acción tendente a reconstruir ese patrimonio. Pero ¿Qué artículo es? 2488. Profe, pero si ya no tengo ningún bien, no tengo nada, ¿qué me van a poder embargar? No, pues yo reconstruyo su patrimonio, maestro. O sea, nada de la vida se queda así. Ojo, espera un momentico. Aquí lo tengo, señor. Listo, dice, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables designados en el artículo 1677 del Código de Comercio. La doctrina suele utilizar este artículo para hablar del patrimonio como la prenda general de los acreedores. Es decir, que yo echo de mano o sea, en lugar de yo llegar y meterle una cascana y la hijuemadre a morocho porque por el hecho de que no me paga, ¿sí? Yo lo que hago es coger su patrimonio y rematarlo. Profe, por eso es que en las sucesiones también los acreedores pueden hacer parte, ¿no? Exactamente. Porque es que de hecho ninguna obligación muere. Y es que yo he escuchado que inclusive si no pueden embargarme a mí como deudor, puede ser contra los hijos y eso demás, ¿cierto? Sí, claro. Si es una sucesión, sí. O sea, nada en la vida, nada en la vida o sea, un contrato no es algo así que, ¡ay, me morí ya! No. Inclusive le escuché a alguien que se había realizado un embargo por uso.
porque así no sean las cosas mías, pero si yo las utilizo también pudieran embargarme, algo así era la situación. Ujú, sí, señor. Pero bueno. Entonces, el derecho me dice que, o sea, en el caso en concreto, si yo por el marco del contrato, si yo llego y le vendo ese inmueble, ese vehículo a María Patricia, ¿sí? Yo puedo de una u otra manera estar menoscabando el interés jurídicamente relevante de DEIFAN, que es mi acreedora. Y más si ese interés jurídicamente relevante yo lo estoy haciendo o yo le estoy desconociendo, contándole a María Patricia que yo le debo esa plata a DEIFAN y que la intención de ese contrato es hacerle conejo a DEIFAN. Que eso es lo que en la doctrina se conoce como el concilium fraudis. Y el concilium fraudis es uno de los elementos para el ejercicio de una acción en especial llamada la acción pauliana. ¿Listo? La acción pauliana sirve para eso, pero entonces estamos adelantando mucho. De los terceros relativos son aquellas personas que, listo, no hacen parte del contrato, pero que ha evidenciado que lo que yo estipulo en ese contrato puede afectarlos. Puede afectarlos. ¿Listo? Y entonces ese principio de la relatividad de los contratos, que reza algo así como en latín como res inter alios acta nec nocere nec prodesse, ¿sí? Y que yo no estoy invocando al diablo, compañeros amorocho. Llamándolo de extraterrestre. No, llamar a los extraterrestres ese es otro cuento, César. ¿Listo? Res inter alios acta nec prodesse neque prodesse neque prodesse. Profe, ese artículo 2488 es del Código de Comercio. Del Código Civil. Código Civil. Profe, Gracias. es acción pauliana, ¿cierto? Con I. Pauliana, Sí. sí. Era con E. No es Sí. con I, ¿cierto? Sí, es con I, o acción revocatoria. Leo un poquitico. No porque nos vamos a perder. Y la idea es llevar eso en orden porque los compañeros están ahí como que, sí, por favor. Sí, señor. Entonces, nosotros vemos que hay sujetos como categoría general, que hay partes y que hay terceros. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo lo podemos esquematizar? Lo podemos esquematizar de la siguiente manera. Puede ser que el contrato se dé entre Nicole, ¿cierto, Nicole? ¿Así se escribe Nicole? ¿Cómo se escribe? ¿Así? Con doble O, no. C, doble O y termina en E. Nicole. Así. Nicole. Listo. Eso parece... Bueno, es un... Bueno, en fin. Bien cool. Y tenemos aquí a Margie. Margie, ¿sí se escribe así su nombre? Sí, señor. Ah, perfecto. Que en el marco de ese contrato, Nicole sea la propietaria de la casa y Margie sea la dueña de la plata que se va a disponer. Y ellas dicen, listo, vamos a vender. Pero entonces puede ser que en el marco de esa negociación, Nicole haya designado, ¿sí?, a Monroy como su apoderada.
¿sí? Y que Margie a su vez haya colocado a su disposición a Harrison. ¿Listo? Y que finalmente esos dos centros de intereses terminen vinculándose mutua y recíprocamente en virtud del contrato. ¿Listo? Digamos que hasta ahí en la etapa básica del contrato, eso sea el contrato, en cuanto a lo subjetivo. ¿Listo? Pero puede ser, y aquí con todo respeto, vamos a matar a Nicole. Te matamos, Nicole. Moriste. Tienes que decir, más que sea morir como la reina Isabel. Con estilo. 12 días de luto. ¿Sí? La pasearon bastante para enterrarla. Algo así. Pero resulta que Nicole tenía 3 hijos. Por no decir que tenía muchos hijos como el padre Abraham. ¿Listo? Digamos que Nicole tenía... ¡Ay, con máquina! Digamos que Nicole tenía como hijos a Hugo, Paco y Luis. 3 hijos. ¿Vale? Y Nicole se murió. La pregunta mía es, ¿Hugo, Paco y Luis son parte dentro de la relación contractual? ¿Tienen condición de parte? Profe, en ese momento creería que no, ¿no? Después de la muerte de Nicole, sí asumen como función de parte. Ellos son los responsables en ese momento, ¿no? Yo les diría depende. Porque todavía no se ha hecho no se ha hecho eso que, o sea, se le entrega a cada uno su parte, ¿no? O sea... ¿Y eso cómo se llama, César? Porque eso es de derecho privado. Una sucesión. Para allá. Una sucesión, César. Una sucesión. Usted ya está en cuarto semestre, compañero. Sí, profe, no me acordaba. Bueno, Hugo, Paco y Luis, ellos son parte de ese contrato. En principio, siempre y cuando dentro de las estipulaciones de este contrato no haya algo que diga que el contrato se termina por la muerte de una de las partes, una o cualquiera de las partes. Como pasa en los préstamos de los bancos. Como puede suceder, y en ese caso lo que se hace Cobran el seguro se cobra el seguro y listo. Porque estaba el malentendido de que cuando muere una de las partes, muere la deuda. Pero es seguro, si no está estipulado o no está en una cláusula. No, es que no, ni aún así, las deudas no se mueren, no se extinguen por la muerte. Ojo con eso, compañero Amorocho. En el Código Civil, en el artículo 1625, usted nunca va a encontrar la muerte del deudor como causal para que se extinga una obligación. Nunca lo va a encontrar. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Por regla general, las obligaciones que no han sido pagadas se suceden. ¿Listo? Entonces, en este caso, Hugo, Paco y Luis, ellos formarían parte de la condición de sujeto negocial. Ellos serían sujetos dentro del contrato. Ellos serían parte dentro del contrato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo de una persona? Entonces, por esa razón es que no hablamos como tal de un centro de interés jurídicamente relevante, ¿sí?
un centro de intereses. Mire cómo una persona a cuyo fallecimiento le suceden 3 más que resultan unidas en virtud de un centro jurídico de interés. Y es que ellos eran herederos o son herederos de, que Hugo, Paco y Luis son herederos de Nicole. ¿Listo? La regla general es que Hugo, Paco y Luis vayan a heredar o heredan la obligación, salvo que expresamente en el contrato se diga algo en contrario. Y es que el contrato se termina por la muerte de la persona. O que nosotros estamos hablando de un derecho personalísimo. Es decir, de aquellos derechos que solamente son engendrados o que tienen lugar en consideración exclusiva de la persona. Perdón, derecho personal. Perdón. Esos son los contratos intuitu personal, lo que yo acabo de decir. Entonces vamos a retomar. La primera excepción a que Hugo, Paco y Luis hereden es que en el contrato se diga salvo, o sea, por la muerte de una persona hasta ahí llega. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser una situación donde una situación X, ¿sí? O sea, puede ser cualquier obligación. ¿Listo? Profe, una pregunta. Digamos, en el caso de los bancos, cuando haya un crédito y ahí siempre debitan un seguro de vida, de todas maneras, como el heredero o algo así, él también tiene que... El seguro de vida lo que hace es respaldar al banco frente al riesgo muerte de la persona. ¿Como cubrir una parte de la deuda? Cubriendo total o parcialmente la deuda. Pero ese es un afianzamiento contractual. O sea, eso es algo voluntario que hace el banco. ¿Sí? No es algo que la ley le diga que, sí, usted tiene que hacer eso. No. ¿Sí? Porque la estructura natural de la obligación es que ¿quiénes asumen la obligación? Hugo, Paco y Luis. Pero entonces, ¿para qué hijo de madre yo me voy a poner ahí a embargar a estos 3 vergajos si esos ni siquiera tienen 3 corotos y yo más bien yo puedo llegar y contratar con Allianz, con Cardiff, con Chubb, etcétera, un afianzamiento colectivo donde listo, muere esta persona, sencillamente a mí me pagan la obligación. ¿Sí? Y en este caso no es la muerte. No es la muerte de la persona la que extingue la obligación. Más bien lo que nosotros podemos explicar en este caso es que es la muerte de la persona lo que activa el cumplimiento de la póliza. Y al activarse el cumplimiento de la póliza, ¿qué significa? Bueno, la aseguradora va a tener que pagar. Y cuando paga la aseguradora, ¿qué significa? El pago, de acuerdo con el Código Civil 1627, si mal no estoy, el pago es la prestación de lo que se debe. Es decir, el pago es cumplir con lo que dice el contrato. Luego, si el pago proviene de un tercero, y es un tercero que yo contraté por demás, hasta ahí llegó la obligación. Pero no por la muerte, sino por el pago. ¿Entendido, chicos? César. Listo. Se termina por la muerte de cualquiera de las partes. Digamos que un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se termina cuando Lucas se muera. Y es una obligación donde naturalmente la obligación no se extingue por la muerte. Pero yo puedo dejar esa estipulación. Segunda excepción a que Hugo, Paco y Luis hereden esa obligación. Que se trate de un contrato intuitu personae. Yo aquí le voy a colocar que se trate de un contrato intuitu personae. ¿Qué significa que se trate de un contrato intuitu personae? Que se trate de un contrato celebrado con una determinada persona en función de sus cualidades, en función de su experiencia,
en función de sus determinadas cosas, sus atributos. Por ejemplo, Margie contrata conmigo. ¿Cierto que sí, Margie? Bueno. Sí, señor. Bueno, Margie contrata conmigo. ¿Para qué? Digamos que para llevarle el divorcio, porque Margie cree en matrimonio y se va a casar. ¿Listo? Y durante el proceso de divorcio durante el proceso de divorcio yo me muero. La pregunta mía es, el contrato de prestación de servicios y el mandato existente entre Margie y Lucas, donde Lucas es quien la representa y es el prestador del servicio profesional jurídico a favor de Margie, ¿ese contrato se termina por la muerte de Lucas? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Margie? Yo diría que sí, porque independientemente de eso, es como si hubiera terminado el objetivo suyo, pues prácticamente no será una separación, sino se terminará siendo viuda. ¿Quién dijo ahorita? ¿Quién era ahorita? ¿Harson? Ah, sí, Harson. Listo. Listo. Y Margie, ¿tú qué dices? ¿Muere el contrato entre los dos? Sí, profe. Porque Ya. tú te mueres. ¿Pero por qué se muere? O sea, la explicación básica es lo que dice Harson. A ver, Lucas Grande Jiménez es la única persona, o sea, usted confió en mí para que yo preste mis servicios profesionales. Hugo, Paco y Luis no les van a, o sea, uno ni siquiera contratar, o sea, son mis hijos, sí, pueden que sean muy queridos, que sean muy chuscos, que no sean tan gárgola como el papá, ¿sí? Pero hombre, hay que ser muy sinceros, o sea, ellos no tienen las mismas capacidades que tiene el papá, ¿sí? Porque es que tú en este caso tú contratas es en función de la capacidad profesional que tiene Lucas Grande Jiménez. Y por lo mismo y tanto podemos decir, es un contrato intuitu persone, en consideración de quién es esa persona. Entonces, por eso yo le digo, Hugo, Paco y Luis por regla general heredan. Pero hay que mirar muy bien las circunstancias de la obligación, porque no siempre no heredan. Y por último, mis queridos, en ese punto, en ese aspecto, decimos, Hugo, Paco y Luis tampoco heredan. Hugo, Paco y Luis tampoco heredan cuando estamos hablando acerca de un derecho personalísimo. Es decir, yo no estoy contratando con alguien en función de su personalidad. No. En función de quién es, de sus capacidades profesionales. No. Sin embargo, el derecho que surge es un derecho que depende de la vida exclusiva de esa persona. Entonces, como por ejemplo, piénsese en una renta vitalicia, el contrato de renta vitalicia, donde a una determinada persona le pagan todos los meses y todos los años, mientras que viva una persona, a esa persona se le paga una suma de dinero X o Y. Y solamente hasta que viva. ¿Sí? Hasta que muera, perdón. Mientras viva y hasta que muera. Supongan que a la reina Isabel se le está pagando se le estaba pagando una renta vitalicia. Que la reptiliana aquella tenía una mesada de 500.000 libras esterlinas. Multiplique 500.000 por 5.000 pesos, a ver cuánto nos da. Más o menos eso es lo que la reptiliana esa, digamos que eventualmente estaba recibiendo mensualmente. Esas mesadas se extinguen, o esa obligación de pagar esas mesadas se extingue solamente cuando ella se muere.
porque se trata de un derecho personalísimo. O pensemos, por otro lado, que se trata de un usufructo vitalicio, donde Margie, que es, digamos que Margie sea mi esposa, yo le digo, Margie, a usted le va a traspasar este inmueble que es mío, queda acá, en cabeza suya, pero entonces yo me voy a reservar la posibilidad de usar y gozar de ese inmueble, mientras que yo viva. ¿Listo? Mientras yo vivo. Y cuando muera, entonces lo que es Pasa todo a Margie. Exactamente. ¿Eso se puede, profe? ¿De forma legal se puede? Claro. Profe, ¿a eso lo llamas derecho personalísimo? Sí, esa es una manera, o sea, ejemplos de derechos personalísimos. Ah, ok. ¿Listo? Aunque la figura como tal es el usufructo vitalicio. Que sí se puede, claro. ¿Quién dice que no? No, solamente que no conocía esa figura y me parece bastante interesante. Sí. ¿Listo? Profe, yo sí la había escuchado, mas no sabía que se llamaba así. ¿Sí? ¿Sí? El usufructo vitalicio es una manera de llegar y constituir un derecho personalísimo. Yo que soy el usufructuario, uso y gozo del bien durante el resto de mi vida. ¿Sí? Pero cuando yo me muera, hasta ahí llega el derecho. Como quien dice, muerto el perro, etc. ¿Listo, chicos? En especial Por el contrario, qué pena, compañero, sigue hablando usted. Hágale. Bueno, Gerson. F, una pregunta. Si por caso X, si digamos un ejemplo, hago lo que usted me está mencionando, lo del derecho personalísimo, y si por el caso contrario la persona que muere es la titular o la nueva dueña de este inmueble, ahí, ¿qué se hace? El derecho no se extingue, porque es que el derecho personalísimo se constituye a favor suyo, no es a favor de Margie. Ese inmueble sí puede venir en la sucesión para los hijos de ella. La nuda propiedad sí. Lo que yo estoy viendo, este usufructo vitalicio, lo vemos sobre todo cuando muere la persona y a la esposa siempre le queda la pensión o le queda algo, ¿cierto? Bueno, es que es una manera como que muy chambona de llegar y hacerle quite a la sucesión. Para ser muy honesto. Es una manera muy chambona de hacerle el quite a la sucesión. Y pues también tiene sus cargas tributarias al respecto. Pero digamos que sí. ¿Listo? Pero por otro lado, está el tema que él hizo, Hugo, Paco y Luis. Pero supongamos que Margie, de un momento a otro, Margie quiera vender su parte en el contrato. O sea, ella diga, ya no quiero más, ya no quiero más, ya no puedo más. Hacia el estilo Popser. ¿Sí? Escarcha. Ya no puedo más, ¿sí? Y resulta que Margie a ella se le ocurre decirle a César, ya que lo veo por ahí, porque lo estoy viendo, César. Le dice a César, César, le cedo mi posición en el contrato, le cedo el contrato. Pregunta,
Margie se va del contrato. César entra parte al contrato. César, en consecuencia, puede ser considerado como parte en el contrato. O sea, vuelvo y explico, o vuelvo y planteo la situación. Margie quiere largarse del contrato, porque ya dice, este mundo es inmundo, cada vez más inmundo, y ajá. Y le dice a César, César, por favor, asuma usted la condición en el contrato. Asuma usted mi posición en ese contrato. Y César dice, listo, hágale. César puede asumir la condición de parte dentro de ese contrato, dentro de ese negocio jurídico. César, ¿usted qué dice? Profe, yo creería que sí, ¿no? Porque le da como un poder. No es poder. Se lo está cediendo, ¿no, profe? Claro, es una cesión. Y la cesión es un contrato. Hay un contrato llamado contrato de cesión de derechos. Y en virtud de ese contrato de cesión de derechos, o sea, Margie puede hacer esa situación perfectamente. Obviamente, Margie lo que tiene que hacer es pedirle permiso a Nicole. O decirle, Nicole, yo voy a cederle mi parte negocial en ese contrato a César. Si le gusta bien y si no, pues avíseme y yo busco otra persona. ¿Sí? Profe, una pregunta, pero siempre se tiene que tener en cuenta la opinión de la otra parte. Sobre todo si se tratan de contratos celebrados intuitu persona. Como por ejemplo que yo diga, no, venga, yo ya me quiero salir del contrato contigo, Margie. Y entonces yo vaya a ceder mi posición en el contrato con, por ejemplo, con la doctora Cielo. Profe, ¿y la cesión se hace por intermedio de escritura pública o algún otro documento? No, por documento privado. Profe, y en el caso, por ejemplo, de cuando en las sucesiones no hay herederos ni nadie que reclame, dicen que el bienestar familiar es quien reclama. Pero el bienestar familiar es quien reclama únicamente cuando no hay herederos. Mira que cuando ustedes miran el tema de las herencias, está primero los hijos, o mejor dicho, los descendientes. Primero descendientes, luego los ascendientes. Luego se extiende la sucesión. ¿Se extiende a quiénes? A los hermanos del difunto. ¿Sí? En uno de los órdenes, a la esposa. ¿Sí? Ahí esa sucesión viene de alguna forma, digamos, en primer grado de consanguinidad y afinidad o alguna situación así, ¿no? No, mira, siempre va a ser por consanguinidad. Siempre. O sea, el vínculo de afinidad ahí no aplica. ¿Y por qué pasa a la esposa entonces, señor? Porque la ley lo dice. Y además con la esposa no hay vínculo ni de afinidad, ni de consanguinidad. Ni civil ni nada. No, ella es cónyuge. ¿En qué parte figura eso, señor? Perdón. Código Civil, ya le digo en qué artículo. Ya le digo en qué artículo. A partir del 1037. ¿Listo? Entonces, en esos casos, primero la herencia desciende, asciende, se extiende y por último termina en el bienestar familiar. ¿Listo? ¿Listo, Patricia? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Ahora, eso es en cuanto a la condición de partes. ¿Listo? Ahora, supongamos que sea Nicole representada por Monroy y Margie representada por Harrison. ¿Sí?
Resulta que efectivamente Nicole tiene sus 3 hijos. Que son, nuevamente aquí en el ejemplo, Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis, en un primer momento, ellos pueden ser herederos, pero ellos también pueden ser terceros, afectados por un contrato. En el sentido de que Nicole esté realizando una estipulación que en un último momento puede estar menoscabando el derecho real de herencia de Hugo, Paco y Luis. O puede ser que no sea necesariamente Hugo, Paco y Luis. Puede ser que César, que es un tercero, ¿sí?, al que se le dé una plata, con la venta de esa casa, César se vea menoscabado. ¿Listo? Puede darse esa situación. Y entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, hay una serie de acciones, de disposiciones, que me permiten decir, listo, o sea, a esos terceros, dependiendo de la condición, pero siempre terceros, se puede llegar y tumbar todo el contrato. Se puede llegar y desconocer todo esto, ¿sí? Se puede llegar y desconocer todo esto. Por regla general, por vía de acción de simulación, y espero que ustedes estén anotando, ¿no? Por vía de acción de simulación, que puede ser una simulación absoluta, puede ser una simulación relativa. Si César es la persona que siente que su interés jurídicamente relevante está siendo afectado y que Nicole está vendiéndole la casa a Margie porque quiere insolventársele César, y Margie es consciente de eso, usted va a tener que ejercitar la acción pauliana en el término de un año, contado a partir del momento en que se celebra el contrato. ¿Listo? Y los efectos de la acción pauliana que ejerce César como tercer acreedor es dejar sin efectos ese contrato y hacer que los bienes sean restituidos originalmente a Nicole para que César pueda ejercitar la acción correspondiente, que es la acción de ejecución. Para eso tiene que existir algunas pruebas donde se pueda demostrar que hubo esa mala fe para descapitalizar el patrimonio, señor. Sí, señor. Tiene que probarse esa mala fe. Tiene que probarse ese concilium fraudis o ese acuerdo para defraudar a esos terceros. Si ve, Margie, no se preste para esas vainas. No se preste para esas vainas. No se preste para esas marranadas, hombre. Margie antes no era así. Margie es un 10, pero... Y Hugo, Paco y Luis, que son los herederos, ellos pueden ejercer no solamente la acción de simulación. Bueno, sí, ellos pueden ejercer la acción de simulación, invocando que a ellos se les defraudó, ¿sí?, el derecho real de herencia que ellos tienen. Es que se les adelgazó como tal el patrimonio de Nicole en virtud de una operación que realmente no tenía ni causa, que era como la cumbia, que no tiene ni alma ni tiene corazón. ¿Listo? ¿Listo, señores? Sí, bro. Listo. Yo creo que para esta ocasión hay una lectura del profesor
Guillermo Espina Fernández, donde puede explicarle muy bien el tema de los sujetos, pero partiendo desde la posición de la figura de la relatividad de los contratos. Yo me encargo de compartírselas a ustedes por el grupo, para que no se preocupen. ¿Ok? Listo. Sí, señor. ¿Dudas hasta el momento? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Puede repetirlo, profe? Guillermo Ospina Fernández. Bueno, chicos, son las 5:40. ¿Tienen alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta, ¿tú nos podrías, por favor, compartir la clase de esta mañana, la grabación? Si me dejan, porque yo he tenido una clase detrás de otra. Ah, no, profe, hablo por ahí el lunes, el martes, no, Ah, no no, se sí, claro. preocupe. No, es que ese es mi compromiso. Tranquilos, no se preocupen. Ah, listo. Gracias, profe. Después, ¿listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? No, bro. Cielo, ¿tienes dudas? Listo. Deifan, ¿todo en orden? Señor. ¿Todo en orden? ¿Sí? Listo. Vamos a dejar hasta acá la sesión y entonces van a tener ustedes la oportunidad de hacer el quiz de las preguntas de la profesora Marta Lucía Neme Villarreal. Si lo quieren hacer de una vez, háganlo de una vez. Igual solamente pueden hacerlo hasta hoy, nada más. ¿Listo? Los que estuvieron en clase, bien. ¿Listo, señores? Sí, señor. Leslie, ¿fui claro en esa oportunidad? Que si fue claro en esta oportunidad. Leslie, sí. ¿No? Bueno. Margie, ¿por qué la cara? Profe, pero se está diciendo que les va bien a los que asistieron esta mañana a la clase. Y César, Sergio y mi persona. No. Ah, no. Independientemente de si les va bien o no a los que vinieron esta mañana. Es que esas son lecturas que yo a ustedes les había dejado con suficiente tiempo y con suficiente antelación. Yo no estoy preguntando cosas que no están en esas lecturas. ¿Ok? Entonces, si ustedes hicieron las lecturas con muchísimo juicio, pues de suerte que les va a ir muy bien en ese examen. Si no, ni con la clase de esta mañana. ¿Listo? Bueno, bro. Listo, señor. Listo. Señores, que tengan bonita tarde y los quiero ver haciendo el examen. Que tengan bonita tarde, bonito fin de semana. Chao pues. Ah, bro. Gracias, profe. Chao. Chao.